Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Por dónde partimos? Partimos por información que tiene que ver con la bolsa estadounidense, con el reporte de Alcoa, que comenzó la temporada de resultados del tercer trimestre. Sí, bueno, recordar que en Estados Unidos es un continuo y la verdad es que extraoficialmente Alcoa da como el puntapié inicial a la entrega de resultados del tercer trimestre y fue bastante decepcionante. Fue hoy día en la mañana antes de la apertura del mercado con una utilidad por acción que fue de 0.32 por debajo del 0.35 centavos por acción que estaba esperando el mercado, y eso marca un poco la pauta y él también explica por qué hoy día Estados Unidos está cayendo cerca de un 1% con un aumento importante también en la volatilidad. Y si uno mira, la verdad es que gran parte de los sectores estaban mostrando caídas en torno al 1%, no era que simplemente uno se estaba escapando y estaba de alguna otra manera tirando abajo al S&P. De todas maneras, para el resto del trimestre, la verdad es que no se están esperando buenos resultados. El consenso apunta a una caída de 3,6% en las utilidades, acumulando ya varios trimestres de contracción en utilidades corporativas y dando cuenta un poco de que probablemente la salud de las compañías norteamericanas, quizás la salud no, pero sí por lo menos el momentum de las compañías norteamericanas en términos de utilidades no está siendo positivo. Es bien interesante lo que sucede con Alcoa, que es una empresa que tiene que ver con el acero, es una empresa que tiene que ver con la construcción, con el desarrollo en Estados Unidos. Por eso es que uno mira atentamente cuáles son los resultados de esta empresa que no han sido buenos en esta oportunidad. ¿Cuáles son los otros valores, Pamela, que vamos a ver esta semana? A ver, vamos a ver varios bancos también reportando utilidades. Quizá antes de eso ver un tema de Alcoa. Efectivamente, dado que abarca sector más que nada manufacturero, industrial de Estados Unidos, es visto, como decía, como un puntapié inicial y como un termómetro, a pesar de que si uno agarra quizá los últimos 2 años y medio, 3 años, la verdad es que no hay tanta relación entre cómo reporta Alcoa y cómo termina siendo la temporada de resultados. Yo diría que es algo más bien que quedó históricamente y de hecho Alcoa va a estar dividiéndose en 2 compañías, una que se va a quedar con todo este tema de aluminio más industrial y la otra con un tema más de defensa, de aerodefensa y por lo tanto va a perder un poco esta relevancia, pero eso era el dato anecdótico. Como decía, en general nos espera un buen trimestre y la verdad es que muy impactado por lo que va a ser no tanto las compañías de consumo, que debieran seguir viendo buen momentum y de que de hecho es uno de los sectores que nosotros vemos con buenos ojos de acá hacia finales de este año, y que además por temas estacionales el sector consumo a finales de año suele mostrar buenos resultados, pero sí vamos a tener todo el sector industrial, todo el sector manufacturero bastante golpeado por fortaleza del dólar en general en el trimestre y ventas a nivel global que probablemente han ido mostrando algo de esa aceleración. ¿Qué pasa con el sector energético, Pamela, que tiene que ver mucho con el precio del crudo, un precio que ha tenido alta volatilidad durante estos días? Subió bastante en el día de ayer, hoy día estaba bajando, porque luego que dentro de la reunión de la OPEP se llegara a un principio de acuerdo sobre la limitación de la producción, eso impulsó al crudo, tanto el Brent como el WTI, a subir su valorización. Pero cuando ya se acerca en noviembre, que es la fecha cuando realmente dicen vamos a hacer el acuerdo o no, empieza a desinflarse eso. Incluso Rusia había hablado de congelar la producción. Efectivamente, acá lo que hay que mencionar es que se llegó a una especie de preacuerdo donde se fijó la cuota de producción general, pero falta que cada país un poco se ponga de acuerdo cuánto es lo que va a estar produciendo, y ahí es donde vemos nosotros difícil que Arabia Saudita fije una cuota baja de producción, Irán también congele en estos niveles, a pesar de que llegaron, como decíamos, a un preacuerdo, ¿no es cierto? Como tú bien decías, hacia noviembre es la reunión oficial del OPEP. Se está hablando que probablemente hacia finales de octubre pudiéramos ver otra reunión extraoficial, como fue el caso de la de Argelia hace un par de semanas, que fue donde se alcanzó este preacuerdo. Y lo que hemos visto es mucha volatilidad en los precios del petróleo, muchas voces diciendo que si vemos que este acuerdo no llega a buen puerto, que yo creo que tiene altas probabilidades de ocurrencia, de que eso sea, de que no lleguemos a un buen puerto con este acuerdo. En general, si uno revisa históricamente lo que ha pasado, son inestables estos compromisos, claramente son inestables.
insoportable. Como decíamos, se llegó a un compromiso general, pero no cuotas por país, y esa es la parte difícil de ponerse de acuerdo. Y si eso se concreta, claramente vamos a ver al petróleo nuevamente buscando precios más cercanos a $45 el barril, algo por debajo, y no como hoy día que ya lo tenemos en niveles por sobre los $50 el barril, tanto el Brent, que es al que más le pega este acuerdo de la OPEP, como el WTI. Volvamos a las acciones propiamente tal. Hoy día también había movimiento en el día de ayer, las acciones de Apple, pero sobre todo por una mala pasada que está teniendo la empresa Samsung, que es la competencia directa del iPhone, el Galaxy 7. Que la verdad que lo va a tener que sacar del mercado, sí, porque que ya tuvo anunció, problemas con las baterías. Exactamente, que explotaban las baterías, algo no menor, y ya anunció la paralización de la producción y también el ir sacando del mercado la venta del Galaxy 7, y obviamente las acciones de Samsung venían cayendo muy fuertemente. De hecho llegaron a caer más de un 20% a raíz de estas noticias, y bueno, la verdad es que en ese sentido vemos a las acciones de Apple fortaleciéndose más que nada. Como decías, el iPhone es claramente competencia directa del Galaxy 7, y además en el último tiempo Samsung había tomado mucha fuerza, en particular en Asia, con sus smartphones, y claramente al mostrar problemas en la producción y en sus aparatos va a ser puntos positivos para Apple. Pamela, si uno mira Estados Unidos, ¿qué tipo de acciones son interesantes? ¿Qué tipo de sectores son interesantes? Bueno, como mencionaba, en general el sector consumo, ya sea consumo discrecional como también consumo básico, el staples, lo vemos con buenos ojos de acá a finales de año. Y además, en particular, nosotros hicimos un análisis de qué ocurría en años eleccionarios, porque no hay que olvidar que ese también va a ser un elemento que va a estar jugando de acá a por lo menos el 8 de noviembre, que son las elecciones, pero después de eso también dependiendo de quién sea el candidato triunfador y qué tipo de sectores se ven beneficiados o tienen mejores retornos en años eleccionarios. Y el consumo, tanto básico como discrecional, son uno de los sectores que mayor fortaleza muestran en periodos eleccionarios, además hacia finales de año. Por lo tanto, parte importante de la recomendación. ¿Cuáles son las empresas que brillan en esa dinámica de consumo? Tenemos varias compañías. Tenemos, por ejemplo, las Starbucks que están también con buena recomendación. Tenemos acciones como Amazon que también muestran buenos rendimientos hacia finales de este año. En general, posicionarse en estos dos sectores, consumo básico, consumo discrecional, sin dejar de lado otros sectores como, por ejemplo, tecnología, que va a seguir mostrando buenos resultados. Hablemos de otra mirada para el mundo, porque hoy día también hubo noticias que tienen que ver con el sentimiento, este índice 7 en Alemania, que fue bastante positivo. Sabemos que la zona euro está bien, no, la palabra no es golpeada, pero hay una alta volatilidad, sobre todo con el tema del Brexit. Hoy día también tenemos, por ejemplo, cómo la libra bajada de una manera bien importante, llegando a un 1,22. Y dentro de los análisis que se hablan sobre lo que podía pasar por este Brexit, se hablaba de la bolsa como una buena mirada. Decían que este Brexit podía beneficiar a la bolsa local. ¿Por qué? Porque hay una depreciación de la libra. ¿Y qué es lo que pasa con la libra? Hace que las empresas inglesas sean más competitivas. Más competitivas, efectivamente. Es como si acá nuestro tipo de cambio se nos fuera a niveles de 720, 750, claramente que tendríamos un impulso para aquellas empresas exportadoras, y eso es un poco lo que le ha estado pasando al caso de la bolsa inglesa. Pero efectivamente, en general, Europa ha estado muy golpeada, tanto por el tema del Brexit como temas políticos. Seguimos teniendo abierto el franco en España, ¿no es cierto?, el tema de las elecciones, que pudieran llamar a una tercera elección en diciembre. Tenemos también en diciembre el referéndum en Italia. Entonces, en general, la verdad es que en Europa hay bastantes más noticias negativas que positivas, y por eso es importante mencionar lo que tú hablabas del índice CEU de confianza, que es uno de los indicadores más seguidos en Alemania en términos de confianza, y que estuvo bien por sobre lo esperado, niveles de 59 puntos versus 55 que se estaba estimando. Y yo diría que en general el tema del Brexit, por lo menos en una primera instancia, yo creo que viene la segunda derivada pronto, pero en una primera instancia no ha sido tan grave como se planteó en su minuto, ¿no es cierto? Y de hecho vimos indicadores
indicadores de confianza que ya repuntaron fuertemente desde los mínimos que tocaron post-Brexit, indicadores de actividad que tampoco están siendo muy golpeados por este evento en particular. Pero yo creo que esa es la primera mirada. Viene la segunda derivada probablemente en los próximos meses, ya tirado hacia marzo del 2017, cuando se gatilla esta cláusula 50 bien famosa, ¿no es cierto?, para poder empezar con los trámites de salida propiamente tal de en UK. marzo de este 2017. Exactamente. Poniendo la mirada en Europa, ¿cuáles son los sectores favoritos? Hay ciertos sectores que puede bajar más la bolsa. ¿Qué pasa con los bancos? La verdad que ahí ha tenido problemas. Hemos visto bancos como el Deutsche Bank, que ha tenido ciertos problemas, ¿no es cierto? Sobre todo por esta multa que está ahí, muñequeo con Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Sí, en general, si uno ve, la verdad es que hoy día tenemos bancos europeos que están bastante menos capitalizados que los norteamericanos y en ese sentido es que estamos viendo muchas dudas sobre este sector de qué tanto sería capaz de enfrentar una nueva crisis, por ejemplo. También vimos lo que pasó con la banca italiana, que es parte también de este problema que vemos en Italia, no solo político, sino también económico, con la deuda morosa por parte de las compañías, por ejemplo, y que eso ha estado golpeando a los bancos. Yo diría que en general el sistema financiero europeo genera más dudas que buenos argumentos, en términos bursátiles al menos, y por lo tanto la recomendación ahí es mantenerse un poco más alejado. Y en general nuestra recomendación apunta a irnos a sectores core, como puede ser Alemania, que pudiera ser, que por lo menos es un refugio, por lo tanto debiera mostrar buenos rendimientos si es que vemos bastante volatilidad. Y ¿Es decir, un país? Un país, sí. Nosotros vamos más a recomendación de países en Europa que a acciones puntuales o sectores puntuales. Y en esa línea, como decía, estamos recomendando, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, otros países también seguros como Holanda y Suiza y Suecia, que están algo más alejados de lo que es el euro y por lo tanto pueden mostrar también algo de mayor resiliencia si es que vemos bastante incertidumbre y volatilidad en Europa. ¿Qué pasa con China? Esta semana va a ser bien clave. Tenemos cifras que se van a conocer, tenemos IPC, cifras que tienen que ver con la balanza comercial y vemos cómo esta semana, parte de la semana, subiendo el cobre. ¿Será un termómetro de lo que está pasando en el gigante asiático? Hemos tenido muchos comentarios de personeros del gobierno chino apuntando a que no se está viendo la desaceleración que se estimaba en China, que sigue mostrando cifras saludables, que el tema de la deuda está relativamente controlado. Yo diría que de alguna otra manera, y con las últimas cifras también publicadas, se ha ido perdiendo el miedo a que pudiera venir una desaceleración muy brusca en China. Indudablemente que se está desacelerando, indudablemente que estamos viendo menor crecimiento que lo que veíamos antes y que probablemente vamos a terminar en torno al 6,5, 6,7%, próximos años más cercanos al 6%, pero no se está viendo una contracción o una desaceleración muy marcada en el crecimiento económico, y eso de alguna otra manera ha despejado todos los temores y dudas que se había visto. Y lo mismo ocurre con la devaluación del yuan, no sé si se acuerdan, pero lo que fue a comienzos de este año, fin de enero, febrero. Está dentro de las monedas que se valoran dentro del Fondo Monetario Internacional. Me parece que hace una semana o 2 semanas como moneda de reserva, efectivamente. Fue aceptada en el fondo en este, se me había top de el nombre, monedas de Christine reserva. Lagarde, la gerente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, habló precisamente sobre la incorporación del yuan a esta canasta de monedas de reserva. Así es. Sí, así es. Pero como decías, hoy día tenemos un yuan que igual está devaluado, pero de alguna otra manera, de manera bastante más controlada, y eso ha aliviado un poco los temores de los inversionistas. Vamos a seguir conversando sobre bolsa, también de la bolsa local, junto a Pamela Ausenger, es subgerente de estudios y renta variable, pero ahora vamos a hacer una pausa, Pamela. Perfecto. Visiones, anticiparse a los desafíos es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Pamela Ausenger, subgerente de estudios y renta variable BCI. Pamela, volvamos a Chile. Tenemos una semana que, si bien no hay mayores datos, la gran cantidad de datos se dieron a conocer la semana pasada, que tiene que ver con IPC, que tiene que ver también con valores IMASEC y las proyecciones para lo que resta del año, pero obviamente que todo lo que es IPC genera ruido o genera una adecuación dentro de lo que va a ser la bolsa, dentro de lo que va a ser el rendimiento, dentro de lo que va a ser las proyecciones. Vamos con eso. En general, bueno, lo que hemos visto del mercado local y a nosotros nos pasa que muchos clientes dicen, no, ha sido un mal año. Y la verdad es que para la bolsa ha sido un año sumamente bueno. Llevamos una rentabilidad en torno al 10%, a pesar de las caídas que hemos visto en este último mes y medio. Para la bolsa ha sido un año relativamente positivo. Yo diría que hace bastante tiempo que no tenemos rentabilidades en torno al 10% para la bolsa local. Y las buenas noticias es que nosotros todavía vemos algo de espacio para este año y sobre todo para el próximo año para la bolsa local, y eso muchas veces nos preguntan cómo podemos estar viendo rentabilidades positivas esperando, mejor dicho, rentabilidades positivas para la bolsa si vemos una actividad que todavía está bastante golpeada, indicadores de confianza que no han mostrado grandes cambios, ¿no es cierto? Y ahí uno tiene que siempre pensar que la bolsa tiende a adelantarse a la actividad, tiende a ser un indicador adelantado versus lo que es crecimiento, versus lo que es producción. O sea, la bolsa está pensando en el 2017 ya. Definitivamente lo que tenemos es una bolsa pensando en el año 2017 y ahí ciertos puntos que destacar. En primer lugar, si uno ve los indicadores de confianza, nosotros seguimos mucho el IMSE, que es este indicador mensual de confianza empresarial y que tiene una alta correlación con el IPSA y si bien es cierto que por 30 meses consecutivos está en terreno negativo, los últimos 3 meses ha mostrado por lo menos una mejora, marginal todavía, pero una mejora con respecto al mes anterior. ¿Y a juicio de usted a qué se debe eso? Yo diría que hay un poco de consenso que lo peor ya ha pasado y que debiéramos empezar a ver algo de repunte muy tímido. O sea, estamos pensando... Ni siquiera da para brotes verdes. No, pensando que este año vamos a terminar este año en torno a 1,6 de crecimiento y el próximo año vamos a ver una cifra mejor, pero un 1,9%, sigue siendo obviamente baja. Pero yo creo que lo que muchos tenemos en la cabeza es ya el periodo eleccionario presidencial, no tanto el municipal a finales de este año, sino el presidencial del año que viene, y que ahí pudiéramos ver, por ejemplo, 2 candidatos que pudieran ser percibidos como promercado, y eso de todas maneras que estaría alentando a la bolsa local. Y además lo que ha estado pasando en el mercado local es que hemos visto flujos desde inversionistas extranjeros entrando a mercados emergentes y también a Chile, porque Chile, si uno lo ve en términos de valorización, está bajo. Está bajo, y eso significa que está atractivo. Cuanto más baja es la PU, por ejemplo, en la relación precio-utilidad, más atractivo es, porque significa que estamos pagando menos por la misma cantidad de utilidad. Y eso hace que vengan inversionistas extranjeros también. ¿De dónde esencialmente? A nivel global. Estos son fondos globales y nosotros de hecho seguimos semanalmente los datos de cómo se comportan estos fondos globales y a dónde están moviéndose, y en general lo que hemos visto es entrada a mercados emergentes, en particular a Latinoamérica, y con eso también han llegado flujos. ¿Y eso le pega al dólar también? Claramente que es presión bajista para nuestra moneda. Y el dólar tiene que ver también con el IPC. Hay como una correlación dentro de lo que va a ser este IPC bajo, de los posibles movimientos que puede hacer el Banco Central. Sí, pero ahí va para el otro lado, porque si tuviéramos un Banco Central que baja tasa, que hoy día no es nuestro escenario base, pero que claramente que con un IPC convergiendo más rápidamente todavía al rango meta aumenta las probabilidades. Haría que el dólar subiera. Eso hace que el dólar suba, que va en sentido contrario que el ingreso de flujos hacia el mercado local, porque han estado entrando a bolsa, pero también han estado entrando a tasas, a renta fija, y eso claramente que es presión bajista para nuestro tipo de cambio. Tú hablaste, Pamela, que hay una rentabilidad de la bolsa más o menos un 10% durante este año. ¿Qué pasa con sectores? Porque me imagino que hay ciertos sectores que son mucho mejor que otros. Sí, por supuesto. Hemos tenido, yo diría que más quizás que sectores, algunas acciones puntuales que durante este año mostraron un excelente retorno. Pero mencionar que eso ha tenido más que ver con noticias quizás corporativas, más que con el
el funcionamiento normal en el fondo o natural de las compañías. Por ejemplo, tenemos una Aslan, ¿no es cierto?, que anunció la entrada de Qatar Airlines, tuvimos Ripley que está con una OPA por parte de Liverpool, tenemos mucho movimiento. Está medio atrasado el tema de la OPA por parte de Está Liverpool. todavía pendiente la aprobación de las SWIFT. Sí. Por la parte de Banco Ripley, que al final es lo que resulta más complicado. Tenemos, como decía, Sokimich también, que se ha ido moviendo en función de lo que ocurra con sus compañías cascada, las CAP, que también ha habido bastante ruido acerca de cambio de control o algo de pugnas por control. Entonces, en esa línea hemos visto más acciones moviéndose por temas puntuales y corporativos, más que por las utilidades. Sin mencionar que nosotros estamos esperando que hacia finales de este año las utilidades crezcan en torno a 33%. Cifra que está obviamente sucia por efectos puntuales negativos que tuvimos el 2015 y algunos puntuales positivos como la venta de Habitat por parte de ILC, que le va a generar una utilidad extraordinaria. Pero igual es un crecimiento de 33%, igual le va a terminar pegando al IPSA, y eso en parte explica el por qué estamos viendo que va a terminar este año el IPSA en torno a 4.250 puntos. Algo que no veíamos hace muchísimo tiempo. Exactamente. Y ya para el próximo año estamos fijando un target en 4.680. Es decir, estamos viendo un alza bastante alto, cerca de 15%, y ahí claramente que lo que ocurra con el escenario presidencial, el escenario eleccionario presidencial va a ser clave. Bueno, siempre uno escucha a ustedes las recomendaciones, que hay que ser selectivo, hay que tener obviamente dentro de lo que es una plataforma de inversiones, tener diversificado, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son los sectores más interesantes? Para ver, ya a lo mejor para el próximo año, prepararse para el próximo año. Sí, claro, pero más que sectores, hay que hablar de acciones. Yo creo que hoy día no tenemos un sector que uno diga, este va a ser el sector ganador, hay que subirse como fue quizás años anteriores, bancos, ¿no es cierto?, cuando veíamos alta inflación. Hoy día es difícil encontrar un sector que esté subvalorado. Hoy día lo que estamos viendo son acciones que pudieran verse beneficiadas, por ejemplo, con entrada de flujos hacia mercados emergentes que presionara no solo al peso, sino también al real, ¿no es cierto?, y que tuviéramos un real que de hecho ya está en niveles de 3.20 y que eso le pega positivo a compañías que tienen ingresos afuera, en particular en Brasil, como pueden ser Andina, como pueden ser Sonda, que están dentro de las acciones que estamos hoy día recomendando. También tenemos acciones como ILC, que va a pagar un dividendo extraordinario importante por la venta de Habitat y que está dentro de nuestras acciones hoy día favoritas. Entonces yo diría que hoy día hay que ir fijándose más bien en acciones puntuales más que en sectores que uno pudiera decir, mira, ojos cerrados, compro este sector y me va a ir bien con las acciones que yo tengo. Sin mencionar quizás que el sector eléctrico está sumamente golpeado, si uno lo ve por valorización de modelos fundamental, tiene que ver por la licitación tan baja, por los precios tan bajos de la energía. Por supuesto, y por eso, ahí va el punto. Uno puede decir hoy día que está en niveles sumamente bajos, pero cuando hay que entrar, hoy día no vemos que ese sea el timing, ¿ya? Y por lo tanto no es un sector que estamos recomendando tampoco estar hoy día presentes, a pesar de que por fundamentos sí nos da mucho más alto. Es un sector defensivo, el cual dentro de los recomendados. Sí, pero claro, pero no hoy día. Ese es el punto. Pamela, con respecto a lo que pueda hacer la bolsa, lo que pueda moverse para el próximo año. ¿Tú crees que la elección municipal va a tener o va a generar ruido en esa línea? ¿O no indudablemente tanto? Que ruido va a generar, ¿ya? Pero va a ir más por el lado de la abstención de cuánta gente va a ir a votar o no, que ojo que es un tema a nivel global, ¿ah? También se está hablando en Estados Unidos con las elecciones ahora presidenciales, cuánta gente va a ir precisamente a votar y cómo movilizar a todos para que vayan a votar. Lo mismo va a ocurrir acá con las elecciones en noviembre, las elecciones municipales. Pero yo creo que va a haber mucho ruido, pero la clave va a ser quienes vayan a ser los candidatos propiamente tal para las elecciones presidenciales. Es lo que todos tenemos en mente, y uno se junta con empresarios y los empresarios lo primero que le dicen, bueno, si yo veo señales de que vienen 2 candidatos pro mercado, voy a estar reactivando mis inversiones, voy a estar invirtiendo en Chile, que al final es lo que necesitamos para ver mayor crecimiento y que obviamente es algo que va a terminar alimentando al IPSA también. Lo que también genera ruido, te voy a llevar a otro país en cuanto a candidatos presidenciales, pero ya estamos con la elección a puerta. Estamos hablando de esta elección de Estados Unidos el 8 de noviembre, donde después de este último cara a cara, o tú a tú, o palabra de los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton, se le dio vencedora a ella, y él obviamente que está
pisándose en sus propios zapatos. Pero hoy día hay noticias que tienen que ver con los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que subían el martes y tocaron máximos desde junio ante un repunte por este apetito por riesgo, y tiene que ver también con este reporte laboral estadounidense que terminó ubicándose en línea con lo esperado. Si bien, por ejemplo, se generaron menos empleos que lo que hablaba el promedio del mercado, subió la tasa de desempleo en Estados Unidos, la lectura que se hace es esta. Sí, la lectura es claramente positiva, y es positiva porque efectivamente este mes subió algo la tasa de desempleo, tuvimos un número algo menor a lo estimado, pero el mes anterior había sido corregido al alza, y en esa línea, si uno ve los 2 meses juntos, estamos hablando de lo mismo que estaba esperando el mercado. Y la forma que nosotros vemos mucho es las probabilidades implícitas de que el mercado le asigna a que la Fed suba la tasa en diciembre, y esas están en 62-63%, por lo tanto sigue estando en niveles sumamente altos y no cambiaron mucho con la cifra del día viernes, y al final eso es lo que da el mejor termómetro de cómo el mercado está leyendo estas cifras que hemos estado conociendo en Estados Unidos. Se nos pasó volando el programa, Pamela, 2 mujeres conversando, y de economía más rápido se pasa el programa. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y a todos ustedes, invitaciones a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.